Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que bendiga tu casa, bendiga tu artesa de amasar, bendiga tu entrar, bendiga tu salir, enderece tus sendas y te permita vivir en su presencia en este tiempo, bajo su cobertura, con su apoyo y con su ayuda. Estamos en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 5 vamos a leer a partir del versículo 17. La palabra de Dios dice así: No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, ya aquí nos encontramos con un punto bastante importante, y es un anuncio que hace Jesús. Jesús está diciendo en este anuncio abiertamente que no vino a abolir, a cancelar, a anular, a invalidar la ley. Qué tremendo esto, ¿no? Porque cuando Jesús dice esto, de alguna manera lo está señalando las expectativas de alguno de su grupo o de las multitudes que le rodean. Sí, es posible que muchos al seguir a Jesús buscaran normas más laxas, más flexibles, normas que les permitiera hacer lo que bien quisieren, los que se vinieran ganas hacer. Y Jesús dice, no, aquí hay normas que respetar, hay leyes, hay mandamientos que respetar. Y lo más maravilloso de esto es que Jesús dice, yo no he venido a cancelar la palabra de los profetas. Y yo no sé de dónde el diablo le metió en la cabeza a muchos evangélicos y católicos que lo que hay en el Antiguo Testamento es pasado. La Biblia dice, el mismo Jesús dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y el apóstol Pablo, haciendo una extensión de esta palabra, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Le escribe a Timoteo diciéndole que no hay nada que desechar de ella. Toda la escritura es inspirada por Dios. Que hay que abolir, que hay que cancelar, que hay que anular, que hay que decir que es de ahora y lo otro del pasado, que hay que decir que esto ya no se cumple o que no podemos vivirlo. Jesús es muy puntual. Que por sus mentes no pase que he venido a cancelar la ley, que he venido a decir que los profetas ya no van más. Y yo creo que hemos hecho en el Antiguo Testamento un ejercicio maravilloso donde usted pudo comprender algunos textos del Antiguo Testamento y pudo darse cuenta que esa palabra sigue viva y vigente. Aún más pudo darse cuenta que hay palabras proféticas allí que no se han cumplido, es decir, siguen vigentes. Y entonces Jesús dice, no he venido a cancelar,
a anular la ley. No sé de dónde han sacado que el Antiguo Testamento ya no más. Entonces, si el Antiguo Testamento ya no más, tus pastores, tus sacerdotes, ¿por qué no lo arrancan de sus Biblias? ¿Por qué son tan mezquinos? Y dejar solo el Antiguo Testamento para leerlos ellos y no instruir al pueblo de Dios en torno a esto. Eso es mezquindad. Y si el Antiguo Testamento, la Tanaj, ya no tiene validez, entonces arránquenla y quédense solamente con el Nuevo Testamento. Jesús dijo que los profetas y lo que está profetizado en la ley no será anulado hasta que no se cumpla hasta la última tilde de ellas, hasta el último signo de ella. Óigalo bien, mis amados. Y entonces nos encontramos que en Israel estaba, como ya les había compartido antes, estaba la ley moral, la ley ceremonial. La ley ceremonial era la que obedecía a los ritos, a las prácticas cultuales y litúrgicas. Y de alguna manera era una expresión de alabanza y de adoración a Dios. Esta ley ceremonial tiene su culminación en la muerte y resurrección de Jesús. Pero la ley moral, óigalo bien, la que tiene que ver con los 10 mandamientos, aunque está en Éxodo y en Deuteronomio, es decir, aunque está en la ley de Moisés, esta sigue vigente y requiere obediencia a ella, requiere cumplimiento a ella. Óigalo bien. Jesús cumplió con la ley. Jesús cumplió con el sábado. No sé de dónde se les ocurrió decir que el domingo es el día de reposo. Y apoyándose en textos bíblicos para distorsionar el día de reposo, Jesús guardó el sábado. Era un judío practicante. Y si Jesús hubiese guardado el sábado, la escritura no diría tan puntual que nuestro Jesús en nada pecó. Es decir, fue cumplidor de la ley a cabalidad, de la ley ceremonial. Cumplió con la ley civil y también cumplió con la ley moral. Oh, yo no sé si entendió esto. Pero más allá de cualquier cosa, Jesús, a través de este discurso, también exige, demanda una actitud diferente de aquellos que quieren caminar con Él. Y entonces se introduce aquí a los fariseos y a los intérpretes o maestros de la ley, quienes debían cumplir la ley a cabalidad y transmitírselas a otros, pero también al mismo tiempo estos pretendían y se limitaban a cumplir con la ley ceremonial, dejándole de lado la ley civil y la ley moral. Y es allí el punto. Porque es muy fácil señalar y cuestionar a otros. Porque el ojo no mira para hacia adentro.
Mira hacia afuera. Los fariseos tenían una vida aparente. Más adelante vamos a profundizarlo más. Tenían una vida aparente de piedad, pero no eran piadosos. Los escribas, los intérpretes de la ley que tenían la labor de interpretar la ley y transmitírsela al pueblo, transmitían y enseñaban según su conveniencia. Oh, yo no sé si está entendiendo esto, pero aquí hay algo maravilloso. En el pueblo de Dios, en la iglesia, como le quiera decir, hay muchos miembros, o pocos, pero a veces se nos da a nosotros por pretender que el hermano o la hermana tiene que actuar de esta manera, vestir de esta manera. Y cuando nosotros lo hacemos tiene una justificación. Pero cuando ellos no, cuando ellos lo hacen, nos vamos encima con uñas, dientes, garras, espuelas, hachas y machetes. Aún más pedimos que se abra la tierra, pretendemos que se abra la tierra y los trague, que se vayan directo al infierno. ¿Sabes? En la iglesia de Dios todavía hay mucho fariseísmo. En la iglesia del Señor todavía hay muchos que se creen intérpretes de la ley y que creen que pueden enseñar a otros sabiendo que ellos mismos no han aplicado ese mensaje a sus vidas. Bueno, todavía no hemos llegado a la hipocresía como tal, pero es que hay que replantear muchas cosas de la fe. Tienes que saber que Dios tiene una manera particular e individual de relacionarse con cada uno de nosotros. Y yo no puedo cuestionar tu relación de intimidad con Dios. Yo no puedo juzgar esa relación. Porque una relación de intimidad es una relación entre Él y tú. Y en lugar de andar cuestionando la vida espiritual de los demás, debo procurar mantener firme esa comunión. Como lo dijo el apóstol Pablo, el que crea estar firme, tenga cuidado que no vaya a resbalar y a caer. Yo no sé si estás comprendiendo en esta mañana, pero Jesús fue puntual al decir que había mucha gente que quería o pretendía enseñarle a los demás qué debían hacer. Pero ellos no obedecían a la ley. O cuando ellos faltaban a la ley, lo miraban como algo insignificante, más cuando el otro lo hacía, ese sí era un gran pecado imperdonable. Jesús cuestionó esta actitud. Yo tengo que volverlo a repetir. Es importante saber versículos de la Biblia, saber ese texto de la Biblia, pero más que sabérselo, es aplicarlo a nuestra propia vida. Óigalo bien. Es allí donde Jesús demanda una justicia superior a la de los fariseos y a la de los escribas. Una humillación verdadera, una verdadera apertura al Espíritu de Dios, una vida dedicada realmente al Señor en obediencia,
viviendo su palabra. Jesús no vino a anular la ley, como algunos pretendían, pero sí vino a darle cumplimiento. Y al darle cumplimiento, vino a darnos el ejemplo que no estaban dando los fariseos y los escribas. La ley se puede cumplir. La ley moral y las leyes civiles se pueden cumplir. Hoy, como colombianos, obedecemos a la ley moral de Dios y también tenemos que obedecer al derecho positivo, es decir, a la ley civil de nuestro país. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.